Pregunta la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Adelante. Al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que recibía un país con estabilidad económica. Este gobierno ha tenido margen de maniobra gracias a las decisiones responsables que se tomaron en el pasado. Hoy no vemos rumbo claro. A 3 meses del cierre, nadie se atreve a pronosticar un crecimiento del 2% este año, tal como lo comprometió el titular del Ejecutivo Federal. Y las expectativas de crecimiento para 2019 siguen a la baja. Recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, recortó el pronóstico de crecimiento para México de 1.6 a 0.5%. A finales de agosto, el Banco de México redujo por 5ª vez consecutiva su estimación de crecimiento a un intervalo de entre 0.2 y 0.7%. Analistas consultados por Citibanamex bajaron su estimado de crecimiento de 0.5 a 0.4%. Especialistas estiman que por cada décima que deja de crecer nuestra economía, el erario pierde 27,000 millones de pesos y por cada punto porcentual se dejan de recaudar alrededor de 270,000 millones de pesos, más de 2 veces el presupuesto total de la Secretaría de Salud. Crecimiento cero representará dejar de recaudar 540,000 millones de pesos, más del 8% del presupuesto de egresos 2019. ¿Coincide con el cálculo que le presento o tiene otras estimaciones? ¿A cuánto asciende el monto de los impuestos y gravámenes que se ha dejado de percibir por la hacienda pública por el nulo crecimiento de la economía? Y si no existiera el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales al cual acudir, ¿qué haría, señor secretario? Antes de aprobar medidas nuevas, las y los legisladores de mi grupo parlamentario tenemos la obligación de conocer la información sobre el resultado de las políticas públicas para estimular el crecimiento económico. Entre las muy contadas acciones está el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Por cierto, el martes aprobamos una reforma constitucional que simula la prohibición de condonación de impuestos. La simula porque esta condonación puede otorgarse en la Ley de Ingresos. Por más que mi grupo parlamentario insistió en prohibirlo reformando el artículo 74, el grupo mayoritario no lo aceptó. Esperemos que en la discusión de esta ley no pretendan incorporar algún esquema de condonación y que la mayoría oficialista sea congruente. Sin embargo, llama mi atención que al parecer en este sexenio no será la condonación de impuesto la facultad que el Ejecutivo use de manera discrecional. Una rápida revisión del proyecto de presupuesto de egresos 2020 muestra claramente que ahora será la figura del estímulo fiscal la que será usada de manera desproporcionada, facultad que subsiste en la fracción tercera del artículo 39 del Código Fiscal, que permite al presidente de la República emitir decretos de estímulos fiscales como los de la zona fronteriza norte, evadiendo a esta soberanía. En consecuencia, es relevante conocer los resultados obtenidos en 10 meses de aplicación de la política de estímulos fiscales que ha emprendido el gobierno. Baste señalar que algunos estudios calculaban que las medidas de reducir el IVA y el ISR en la frontera norte podían resultar en una pérdida recaudatoria de entre 83,000 hasta 104,000 millones de pesos. Queremos saber si este sacrificio fiscal se ha reflejado en un mayor crecimiento económico en la frontera norte, mayor que en otras partes del país. ¿Cuánto ha dejado de recaudar el gobierno federal y si realmente está cumpliendo su papel en el desarrollo integral de esta región? En síntesis, queremos una evaluación del impacto fiscal para poder promover estas medidas en otras regiones de México, en especial en el resto de los municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como también en los estados de la frontera sur, especialmente en Chiapas. Su antecesor en esta misma tribuna aseguró que el sacrificio fiscal por el decreto de estímulos
a la zona fronteriza del norte sería compensado con medidas que incrementaran la eficacia recaudatoria del fisco. La varita mágica para aumentar la recaudación fue entonces la eliminación de la compensación universal, un instrumento bajo el cual el contribuyente podía utilizar un saldo a favor para pagar de manera automática un adeudo pendiente con el SAT. No ha funcionado la compensación universal. Queremos saber cuánto más recaudaron por esta vía. Antes, señor secretario, de que se tenga que enfrentar la sequía recaudatoria sobre millones de mujeres que realizan ventas de domicilio por catálogo. Hoy estuvieron aquí para lanzar un legítimo grito de alerta frente a esta pretensión de cobrarle impuestos a sus modestas actividades. Señor secretario, ¿a cuánto ascienden los recursos generados por la eliminación de la compensación universal? ¿Hay alguna medición que nos indique su impacto? Y si no funciona, ¿por qué insisten en mantener la prohibición? ¿La Secretaría de Hacienda tiene prevista alguna estrategia para apoyar a los contribuyentes cumplidos que se han visto afectados con la eliminación de la compensación universal? Gracias por sus respuestas. Gracias, diputada. Permítame un segundo, secretario. Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones de una delegación de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, encabezada por su vicepresidente, el señor Jie Jincheng, quienes asisten a un encuentro con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que preside la diputada Maribel Solís Barrera. Sean ustedes muy bienvenidos a la Cámara de Diputados. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias por sus múltiples preguntas muy interesantes, diputada Dulce María Sauri Riancho. Quisiera empezar por la primera a la que hizo referencia, donde me pregunta cuál es el impacto por cada punto. Usted hacía una referencia por cada 10 puntos porcentuales y si tenía yo otros números. Sí tengo otros números. Por cada medio punto porcentual, la caída son de 17.247 millones de pesos, de tal forma que cada punto porcentual del PIB representa alrededor de 34.000 millones de pesos. Esta es una cifra muy importante, pero es muy diferente de la que le habían dado a usted. Después hace una serie de preguntas que tienen que ver con los estímulos en la frontera norte. Yo quisiera, por darle una respuesta muy puntual de cuáles son los impactos, pero también porque después hace un comentario y una pregunta sobre si esto es extendible a otras zonas, por qué creemos que hay un carácter muy específico en el caso de la frontera norte. Y en la frontera norte, a nosotros nos parece, están pasando cuando menos 3 cosas que la hacen distinta del resto del país. Primero, sobre todo en las grandes ciudades, y para dar un ejemplo podría referirme a Tijuana y a Ciudad Juárez, su economía está ligada. Es una economía de carácter binacional, está ligada a la economía del Paso, a la economía de San Diego. Tienen una dinámica muchísimo más cercana a esa zona transfronteriza que al resto del país. Segundo, a partir del recrudecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, a esa zona están llegando decenas de miles de migrantes, tanto mexicanos como de otros países. Han llegado tan solo en este año alrededor de 120.000 millones de ciudadanos de diversas nacionalidades y por lo tanto hay un impacto en la vida económica y social de estas ciudades y requieren un apoyo de carácter adicional. Pero si esto no fuera suficiente, la frontera norte también tiene características muy diferentes del resto del país en materia de violencia. Entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, Tijuana se encuentra en el lugar número 5, Ciudad Juárez se encuentra en el lugar número 20. Así es que estas son algunas de las razones por las que nos hacen pensar que dado que hay una situación singular en la frontera norte, necesita un tratamiento también singular desde el punto de vista de las finanzas públicas. Ahora déjeme responder a la pregunta de manera directa. ¿Cuáles son algunos de los resultados de este impacto? Hacia julio de 2019, el índice de comercio al por menor presentó una tasa de crecimiento de 3.6% en los estados de la frontera norte, mientras que el promedio nacional fue del 1%. La inflación,
mientras la inflación anual de agosto del 2019 fue de 1.9% en la frontera norte, a nivel nacional fue de 3.2%. Y en empleo, hay algunos aspectos específicos. El ingreso salarial del IMSS se encontró con un efecto positivo a agosto del 2019 de al menos 8.5% en el salario promedio de los trabajadores asegurados en dicha zona. Y en empleo se ha encontrado un aumento en la probabilidad de moverse del mercado informal al formal en las ciudades con poblaciones mayores a 50,000 habitantes en dicha zona de alrededor de 1.5 puntos porcentuales. De tal forma que me preguntaba usted si creo que ha tenido un éxito. Creo que efectivamente que ha tenido un éxito. Ahora, en materia, y hacía una referencia muy específica al programa de la eliminación de consolidación, de compensación universal, se han recaudado hasta la fecha alrededor de 25,000 millones de pesos. Esta cifra no es una cifra menor, es prácticamente lo que sería el presupuesto de un par de los municipios, de los estados más pequeños del país. Y finalmente, en el minuto que me queda, quisiera hacer referencia a su último comentario sobre si estamos poniendo un impuesto específico a las ventas de catálogo. No estamos poniendo ningún impuesto. Todos los mexicanos, todos absolutamente pagamos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. De hecho, déjeme decirle, para aquellos trabajadores, para aquellos que tienen un salario, un menor a 4 salarios mínimos, inclusive hay un crédito al salario. Lo que pasa con la mayor parte de los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, y eso incluye a los diputados, pero también incluye a los servidores públicos del gobierno federal, nosotros no pagamos nuestros impuestos de manera directa, nos los retiene nuestro empleador y los entrega ante el SAT, de tal forma que esta acción a la que usted se hace referencia no tiene que ver con un impuesto nuevo, tiene que ver con permitir que los impuestos que tienen que pagar de cualquier forma sean retenidos por aquellos con los que tienen una relación comercial. Esto existe en muchísimas actividades económicas. Por ejemplo, en los restaurantes nosotros tenemos que pagar un IVA, o cuando vamos a una librería y compramos un libro pagamos un IVA, pero no compramos el libro y luego vamos a pagar al SAT, sino que la librería o el restaurante retienen a nombre de nosotros y después se enteran al SAT. Esto no es nada nuevo y van a encontrar no solamente esta medida, sino varias de ellas, incluyendo, por ejemplo, la que tiene que ver con el sector digital de la economía, que apuntan en la misma dirección. Cuando hablamos de Uber, cuando hablamos de Netflix, etcétera, hay transacciones económicas relacionadas con ellos y hay impuestos sobre la renta asociados y IVA asociados a ellos. Lo que se está pidiendo es que las plataformas hagan el entero de este impuesto al retenerlo de ellos. No es nada diferente. Si algunos de estos trabajadores ganaran menos de estos montos, si ganaran menos de 1.7 salarios mínimos, ni siquiera tendrían que pagar nada. En realidad, al estar formalizados, nosotros le tendríamos que dar un crédito al salario. Muchísimas gracias. Para réplica tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Gracias. Secretario. Secretario, muy buenas tardes, compañeras y compañeros que estamos en el Pleno. Ante una muy buena pregunta de la compañera Dulce María Sauri, tuvimos una muy buena respuesta del secretario de Hacienda y hay que reconocerlo así. Lástima que a pesar de que esta soberanía fue quien ratificó al señor secretario en la posición que hoy responsablemente ostenta, pues estamos ante un recinto con solo 50 diputadas o diputados, en lugar de tener un recinto lleno que pueda escuchar los posicionamientos económicos, hacer los cuestionamientos válidos y escuchar respuestas inteligentes. Deberíamos de tener mucha mayor presencia
de todos los grupos parlamentarios y reconozco la presencia de quienes sí hemos estado durante el día de hoy escuchando al señor secretario. Señor secretario, la nueva ley de extinción de dominio afecta la confianza de las inversiones en nuestro país y sin confianza no hay inversión. Y ese es un tema muy importante porque ha disminuido la inversión pública año tras año en este gobierno y necesitamos mayor inversión privada para poder generar la riqueza que se tiene que distribuir a partir de la política fiscal, como usted lo ha señalado, en las zonas del país que más atención demandan. Sin embargo, la nueva ley de extinción de dominio despertó la inconformidad de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y ya hemos presentado propuestas de iniciativa de reforma tanto constitucional como legal para corregir los abusos de la ley de extinción de dominio. Estos abusos incluyen a que ciudadanos inocentes, sin sentencia condenatoria en su contra y sin un proceso judicial claro, puedan perder su propiedad. Y en ese sentido, señor secretario, ¿quién va a invertir en nuestro país si bajo la mala nueva ley de extinción de dominio se puede perder el fruto de la inversión? Pero hay una alternativa que puede ser de su interés. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar 20 aspectos de la nueva ley de extinción de dominio. Pidió anular la venta anticipada de bienes sujetos a procesos de extinción en la que no se haya dado una sentencia condenatoria por juez correspondiente. Pidió también invalidar facultades del Ministerio Público que le permiten asegurar de manera precautoria y sin orden judicial bienes que va a solicitar extinguir. Pidió también invalidar los aspectos de la ley que le permiten al Ministerio Público acceder a prácticamente cualquier base de datos de información patrimonial sin tener el permiso de un juez. También la comisión pidió invalidar un aspecto fundamental. La ley de extinción de dominio establece 7 supuestos donde ciudadanos terceros de buena fe tienen que acreditar que no conocían de la comisión de un ilícito para proteger los bienes que se les pretende extinguir. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que algunos de esos 7 supuestos son prácticamente imposibles de acreditar. Señor secretario, sería muy importante que estableciéramos un grupo de trabajo con usted y con los funcionarios de Hacienda que, preocupados con los legisladores que hemos identificado los riesgos de la ley de extinción de dominio para la inversión privada nacional, para esa inversión generadora de empleos y de desarrollo, y que podamos juntos construir un equipo de trabajo que resuelva los problemas que tiene la ley de extinción de dominio, que permita que efectivamente se castigue a delincuentes, pero que no se inhibe la inversión de ciudadanas y ciudadanos inocentes o terceros de buena fe, porque mucha inversión se necesita para que el país siga saliendo adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para formular